son muchas las posibilidades de desarrollar una fobia. ¿Uno se puede morir por una fobia, por tener fobia? No se muere directamente, sí que tiene consecuencias. Me pide que le devolvamos un poco de calidad de vida. Hay gente que deja de trabajar, deja de salir, deja de estar con amigos. Todos los cuadros te impactan, porque en todos pierden mucha calidad de vida. Pero hay personas que me ha pasado de conocerlas que pasaron 40 años encerradas en su casa. Las fobias se rehabilitan. Hay muchas fobias sexuales. Los pacientes dicen, me saqué el casco de la cabeza. Bueno, la gente a veces no se muere, se deja morir. Las fobias siguen siendo olvidadas. A las fobias la gente no las atiende. La fobia es una sudestada, va subiendo el agua de a poco, de a poco, de a poco, y cuando querés acordar, tenés los pies en el agua. Gustavo, para los que no te conocen, contanos quién sos. Soy Gustavo Bustamante, presidente de la Fundación Fobia Club, psicólogo clínico. Hace más de 25 años que me dedico a los trastornos de ansiedad y pertenezco también a un par de asociaciones de ansiedad, sexualidad y demás. Tenés mucho trabajo, me parece, entonces. Sí, es un momento clave. ¿Qué son las fobias? La fobia es un miedo irracional, desmedido, desproporcionado, que puede ser a un objeto, una situación, un animal. ¿Cuál es la diferencia entre fobia y miedo, entonces? La fobia es irracional, es desmedida. El miedo es racional, es adaptativo. Tenemos miedo frente a un estímulo que nos genera riesgo, una amenaza real. Ahora, cuando salimos corriendo porque vemos un insecto, seguramente estamos teniendo miedo desmedido. Para contame, salimos corriendo porque vemos un insecto. Hay gente que tiene miedo que un insecto que les haga. La cucaracha, una pequeña araña, bueno, sienten miedo, asco, rechazo, reaccionan desmedidamente, horror, terror y necesitan evitarlo. Pero puede pasar con un insecto, con un animal doméstico, un perro, un gato, puede aparecer con una paloma, también puede aparecer con una situación, un ascensor, un auto, un avión, volar en avión. Bueno, son muchas las posibilidades de desarrollar una fobia. ¿Cómo te das cuenta que tenés fobia? ¿Cómo me doy cuenta yo que esto es una fobia? Y en general la persona se da cuenta porque dice, no, la verdad nadie reacciona como yo, pierdo el control, se me escapa de mis manos, siento que me entorpezco, no puedo resolver las cosas, siento síntomas físicos muy desagradables, me ahogo, me asfixio, me quiero bajar del ascensor, me quiero bajar del avión, no lo tolero. ¿Uno se puede morir por una fobia, por tener fobia? No se muere directamente, sí que tiene consecuencias. Hay personas que tienen accidentes porque tienen una crisis en el auto manejando, porque se bajan a la calle porque ven un perro y quieren salir corriendo, porque se les sube mucho la presión. O sea, sí que puede tener consecuencias en un cuadro fóbico. Cuando llega un paciente a verte, ¿qué es lo que te pide? ¿Cuál es el común denominador de todos tus pacientes? Y me pide que le devolvamos un poco de calidad de vida porque han perdido muchísima calidad de vida en su funcionamiento. Hay gente que deja de trabajar, deja de salir, deja de estar con amigos, deja de buscar objetivos nuevos. Por ejemplo, contame la fobia que más te impactó, que vos todavía decís, wow, la que como médico dijiste, mira esto, no sabía. Bueno, la realidad es que todos los cuadros te impactan, porque en todos pierden mucha calidad de vida. Pero hay personas que me ha pasado de conocerlas que pasaron 40 años encerradas en su casa. Viene de la mano de un familiar que dice, bueno, yo no soporto más esto, quiero que le ayuden a mi mamá, a mi pareja, a mi hijo. Me pasó con una mujer que vino promediando los 40 años y bueno, había pasado más de 25, entonces hasta se había casado con el vecino, había hecho toda su vida social en la cuadra. Iba solamente al supermercado de la esquina acompañada y no salía ni siquiera a veces a los turnos de los profesionales. ¿Y esa fobia, cuál sería el nombre de esa fobia? Es agorafobia, es el miedo a salir porque en general tienen miedo a salir a la calle o a un supermercado o a un lugar público o a un transporte público por miedo a que le ocurra una crisis de pánico y que no puedan escapar de la situación. Vino con el marido. Con el vecino. Con el marido que había sido el vecino y el marido, bueno, muy consciente de que estaban limitados, de que no podían ir al colegio con los chicos, que no podía dejarla sola, que a veces él se tenía que volver corriendo de un partido de fútbol porque ella no se sentía cómoda y segura, porque necesitaba asistencia permanente. Bueno, buscó ayuda a él porque sentía que eso no era normal. ¿Y se curan las fobias? Las fobias se rehabilitan. O sea, el desempeño de una persona puede ser totalmente normal, pero sí que tiene que ser consciente, que tiene que seguir entrenando para que, bueno, la habilidad, esa sensibilidad que tiene
no vuelva otra vez a reaparecer la fobia. Si hacemos un top de las fobias hoy en Argentina, ¿cuáles serían los 5 primeros puestos? El primero siempre se lo lleva la claustrofobia. La gente tiene miedo al encierro, ya sea en el ascensor, en el tomógrafo, en el avión. Otro muy importante tiene que ver con el miedo a vomitar, que hay mucha gente que no lo manifiesta, no lo cuenta, pero son muchas las personas que tienen miedo a vomitar. Personas que andan tomando medicamentos, que evitan alimentos, que no quieren tragar alimentos sólidos, se hacen papillas, batidos, cosas para sostenerse. También está el miedo a manejar, la amaxofobia, el miedo a manejar el auto, andar en autopistas, en rutas. El miedo también a esto que decíamos de la agorafobia, el no poder salir, no poder transitar por la calle, no quedarse en el supermercado, no poder estar en un lugar alejado de su hogar. También el miedo a sacarse sangre, miedo a las inyecciones, a las vacunas, que hemos visto con el tema de la pandemia, muchísimas personas que no se quisieron vacunar por ese temor. Esos serían algunos miedos generales y, como siempre, el miedo a los animales domésticos, silvestres, que hacen que permanentemente las personas tengan angustia cuando se enfrentan al animal. Y los miedos a los elementos, por ejemplo, una vecina mía dice, me da cosa los botones. Digo, ¿cómo los botones? Bueno, hay fobia a los botones. Hay personas que tienen fobia a los botones. Miedo, por ejemplo, ellos dicen que es irracional y es obvio que es irracional porque el botón no se mueve por sí mismo, no tiene ningún riesgo, pero probablemente a lo largo de la historia personal han tenido una alerta, una amenaza, el miedo al atragantamiento, un padre que le preocupó mucho el tema de los botones, que le generó alguna situación de asco, rechazo. ¿Cómo el miedo al atragantamiento? Explícame eso. Sí, bueno, porque muchos padres en algún momento dicen, bueno, los chicos se ponen los botones en la boca y entonces eso a veces pueden tragárselo y están siempre preocupados y alarmados y bueno, atentos a eso que por ahí es poco frecuente. Pero conocemos muchos pacientes que tienen fobia a los botones. Y para llegan y te dicen, doctor, tengo miedo, me da miedo un botón. Sí, no lo puedo ver, no lo tolero, me da asco. Para, un paciente no puede ver un botón y cómo sale a la calle. Veo botones, se los saco, Evita, y cuando tiene contacto trata de no hacer contacto visual sobre eso. He tenido pacientes que me dicen, fui a la casa de una chica que invité a salir, que la conocí por las aplicaciones, llegué a la casa para pasarla a buscar, para ir a tomar algo, cuando salió tenía una camisa y la camisa tenía botones y dije, mejor no, lo dejamos para otro día, mi mamá está enferma, busco una excusa. ¿Por qué? Porque obviamente la mayoría de las fobias hace que la gente los oculte. ¿Por qué? Porque siente rechazo público, rechazo social, siente vergüenza, porque, bueno, le cuesta a la sociedad aceptarlo y al paciente admitirlo. ¿Cómo le cuesta al paciente admitirlo? Por ejemplo, yo tengo miedo a los botones, yo no tengo hola. No, pero tengo miedo a los botones. ¿Eso no se dice? ¿No habría que decirlo o eso se oculta? Muchas veces habría que tratarlo, más que decirlo y demás, pero muchas veces hay personas que ni siquiera su grupo familiar conoce su fobia. O a veces no ha sido tampoco tratado, ha sido subdiagnosticado. Hay personas que dicen, hace 10 años que estoy en tratamiento y este tema no lo traté nunca. ¿Por qué, doctor, no lo tratan? Porque no lo trataron, porque no le pareció pertinente al profesional, porque el paciente no lo puso como una prioridad, pero en el desempeño, en la vida social, en la vida pública, está siempre afectado. Personas que, por ejemplo, tienen fobia a volar en avión. Sí. Que no pueden viajar ni por trabajo, ni por placer, ni por salud. Porque muchas veces hay gente que tiene que viajar por un tratamiento. Bueno, muchas veces no se lo cuentan a nadie, porque les da vergüenza. Y me ha pasado con un gerente de un banco que él, bueno, rechazaba los ascensos y demás, porque sabía que eso lo obligaba a tener que volar regionalmente y él evitaba volar. Vergüenza. Mucha vergüenza. Y tomó un puesto con la excusa de que en cualquier momento podía dejarlo porque tenía un familiar enfermo, entonces iba a probar. Pero en realidad él iba a probar si realmente aguantaba un vuelo en avión. Como profesional y como psicólogo, ¿qué fue lo que más te impactó? ¿Qué caso dijiste, este caso es... Si tendrías que poner un caso en una charla magistral, ¿qué caso decís, este es el caso testigo? Me impactan siempre los casos que tienen que ver con un desarrollo infantil, con cuestiones de traumas, de abusos, cuestiones que han ido apareciendo sintomáticamente en un momento de la vida, pero
que se relacionan con la historia personal, porque la mayoría de nuestros pacientes tienen una historia personal que sostiene muchas de estas fobias. Me impactan esos que tengo imágenes de pacientes que pudieron viajar al otro lado del mundo, pacientes que pudieron llevar a sus hijos a un tratamiento médico en el exterior y tenían fobia a volar, pacientes que pudieron manejar y mandaron el video de manejando su auto, pacientes que pudieron tener hijos y que tenían fobias de índole al embarazo, a la sexualidad. Bueno, cada uno de esos casos, los chicos cuando se tratan tempranamente, que tienen muy buen pronóstico, la calidad de vida. He tenido pacientes que una vez que se recuperaron a los 70 años no pararon de viajar y que me mandan a veces postales o fotos viajando por el mundo, y bueno, para nosotros es un orgullo, una alegría, profesionales exitosos que han podido mostrar sus habilidades, ya sea cantando o jugando un deporte. Se puede salir, digamos. Sí, sí. Tiene muy buen pronóstico la fobia. En general tiene muy buen pronóstico. Hay que hacer las cosas bien. Hay que ¿Qué es hacer las cosas bien? Bueno, los tratamientos requieren a veces 3 pasos. A ver. Un buen diagnóstico para ver si es una fobia o no. Segundo, un tratamiento que incluya exposiciones. Nosotros llevamos a los pacientes a las situaciones de exposición, los hacemos confrontar con las situaciones que teme, vamos buscando habilidades, vamos trabajando de diferentes tips y formas para que el paciente vaya confrontando desde el lugar seguro. Y por último, estar muy atento y pendiente a las recaídas. ¿Por qué? Porque las recaídas pueden ser muy frecuentes. ¿Qué es una gran recaída? ¿Cuál es una gran recaída, perdón? Por ejemplo, un paciente que se acostumbra a volar en avión y de repente dice, bueno, me voy a vivir al campo, durante 4 o 5 años se queda en el campo, no vuela más, y viene un día con la idea de que quiere irse de vacaciones y no se puede subir al avión. Bueno, a ese paciente nosotros le recomendamos que por más que esté en el campo, que esté disfrutando, no se olvide de su tendencia fóbica y que vuelva de vez en cuando a viajar en avión como un método preventivo para sostener su bienestar. ¿Hay fobia al sexo? ¿Existe la fobia al sexo? Sí, hay muchas fobias sexuales. Hay fobias que tienen que ver con el temor al dolor, el temor al contacto, el rechazo a los olores, el rechazo a determinadas formas, a personas, a situaciones. ¿A los genitales hay...? Sí, dentro de la fobia a los genitales es el ver genitales, que en general uno dice, bueno, en realidad no les gusta el sexo. No, el sexo les interesa, tienen intencionalidad sexual, pero cuando tienen que afrontar lo hacen con mucho temor y a veces con horror. Por eso existe el vaginismo, existen diferentes patologías que van apareciendo en función de este terror sexual. ¿Qué es terror sexual? ¿Miedo a qué? Miedo, a veces la ansiedad tiene que ver con el desempeño. Hay muchos pacientes que tienen ansiedad sexual porque tienen miedo, el varón por el tema del cumplimiento, el tema de la eyaculación precoz, el tema de la disfunción eréctil, cuestiones que tienen que ver con justamente su desempeño. Lo mismo para las mujeres, esto de voy a poder sostener, voy a poder lograr un orgasmo, voy a ser hábil, no voy a ser hábil, cuestiones que tienen que ver con cómo van a ser evaluados. Pero muchas veces ni siquiera llegan al acto sexual porque bueno, tienen dismorfia corporal y entonces no se pueden desnudar, no toleran la mirada del otro cuando están desnudos, no toleran el contacto con el otro, siempre deseándolo y consintiéndolo. No es que es un rechazo, no, su fantasía es poder lograrlo, concretarlo, pero no son hábiles y sienten un terror. A veces están preocupados por si lo van a tocar, si lo van a acariciar, si va a tener que hacer un movimiento, y eso lo tiene en alerta. Te escucho y creo que la persona que tiene fobia vive como en una alerta constante a por las dudas. ¿Cómo se vive un día a día? ¿Y cómo se desactiva ese alerta, digamos? Los pacientes dicen, me saqué el casco de la cabeza. Tenía un casco, un peso, una cosa que me frenaba, que no me dejaba ni escuchar, ni mirar, ni sentirme relajado.
¿Por qué? Porque siempre está a la defensiva, como decís, Mariana. Entonces, a partir de ahí, realiza mecanismos compensatorios. Dice, bueno, como me da miedo ir solo, voy a llamar a mi vecino que me acompañe. Como me da miedo subir al ascensor, voy por la escalera. Como me da miedo... Y siempre está compensando, haciendo un montón de estrategias compensatorias que tarda el doble, gasta el triple, hace un montón de cosas que son innecesarias. Por eso cuando decimos que el paciente se rehabilita es porque realmente pudo corregir todas estas distorsiones cognitivas que tiene en la realidad. Hablaste de la palabra gastos. ¿Es muy caro rehabilitarse? No tanto, pensando en la calidad de vida, no es caro, pero la realidad es que tiene un costo, porque la mayoría de las veces requiere tratamientos más artesanales, más idiosincráticos. Es decir, cuando uno dice tiene fobia a los perros, bueno, hay que trabajar con un perro, en un lugar disponible, con un contexto de un perro que esté amaestrado, con cosas que ayudan a que ese paciente pueda sentir la seguridad inicial para después rehabilitarse con todo el contexto. ¿Cuál es la fobia del 2024? La última fobia, la de moda. Y hay mucha gente que está hoy preocupado por la tecnología, la inteligencia artificial, el perder el puesto de trabajo, el perderse algo, cuestiones que tienen que ver con la tecnología también de perder el celular, estar desconectado, no tener señal, no tener la carga. Hay mucha gente que pasa horas preocupado por eso y bueno, vive en una alerta que realmente es incómodo. Hablaste del celular. Por ejemplo, yo me olvido el celular en algún lugar de mi casa y en algún momento lo encuentro y me da como, ¡ah! Me agarra como un pánico. ¿Yo tengo fobia a eso? Bueno, vos sos periodista y podríamos pensar que tenés como una distorsión, ¿no? Un defecto profesional, porque vos necesitas estar siempre informada. Pero sí podríamos decir que depende del nivel de patología, de consecuencias que genera en tu calidad de vida. Si vos sentís que todas las noches te pasa eso, todos los días te pasa eso, que realmente... No, cuando no encuentro el celular me pasa eso. Y bueno, habría que medirlo, habría que medir cuánto te preocupa eso. En realidad tiene que ver con lo que nosotros tenemos que hacer, el desgaste que nos genera una conducta que no es necesaria. Porque si vos estás en tu casa y dejaste el celular en tu casa, va a estar, va a aparecer. Y nuestra vida real no depende del celular. Nosotros las amenazas básicas que tenemos, si aparece un león, si aparece un arma de fuego, si aparece un incendio, no se solucionan con un celular. Se solucionan saliendo, teniendo buena destreza física, teniendo algún elemento defensivo como un palo o algo, pero no se soluciona con el celular. Entonces, muchas veces le ponemos la seguridad a objetos, situaciones, personas, elementos, que no es la verdadera solución de nuestro conflicto inmediato. Si podés ampliarme, fobia a la tecnología. Bueno, hemos pasado de mucha gente que ha quedado con la creencia de ser obsoleto, porque, bueno, no pueden acostumbrarse a manejar la tecnología. Por suerte, mucha de la tecnología es muy amigable, el WhatsApp para nuestros abuelos, las tablets para los chicos, y termina siendo una gran incorporación. Lo que pasa es que hay muchas personas que están en un determinado rango de edad que empiezan a pensar que sus trabajos podrían ser de alguna manera no necesarios y bueno, les costaría mucho entrar en otro tipo de trabajo donde esté más vinculado o a la programación o a cuestiones que tienen que ver con la tecnología y bueno, se encuentran preocupados. ¿Te llegaron pacientes con sí. ¿Y qué te dicen? Bueno, gente de 55 años, 60 años que empiezan a pensar de que sus condiciones laborales no están bien, que les están faltando aptitudes y que de alguna manera necesitan bueno, reforzar algo que tenga que ver con su seguridad porque se sienten amenazados. Y como siempre decimos, la amenaza nos tiene que invitar a que nosotros saquemos, bueno, habilidades, recursos, capacidades, que las entrenemos, que aprendamos cosas nuevas, que es la única forma de reducir una amenaza, ¿no? Casi como decir, está bueno saber que el pronóstico del tiempo, bueno, bien, entonces sentimos que es una amenaza, ¿qué hacemos? Nos ponemos el paraguas en el auto, vamos con botas de agua, hacemos algo que nos defiende. ¿Y en este caso qué hacemos si tenemos fobia a la tecnología? Bueno, hay algunas personas que
directamente sienten que es inmediato, que mañana los van a despedir, y eso es casi imposible porque el avance tecnológico, si bien va rápido, no es tan fácil en un contexto. Pero por otro lado, nuestra idea siempre es que el paciente encuentre otros recursos y, como decimos, encuentre una alternativa. Para mí, la enfermedad es no tener alternativas. Cuando una persona dice, me quedo en este vínculo porque a pesar de que me pegan, bueno, tengo a alguien, bueno, eso es creer que no tiene alternativa, y eso es lo patológico. Nosotros trabajamos para que nuestros pacientes sean curiosos, se desafíen, tengan un espíritu más aventurero, no tengan la creencia del no, salgan de ciertos mandatos y que puedan pensarse ellos mismos, o subiéndose a un avión, o caminando en una montaña solos, o entrenando en el medio del mar, nadando. Contame tu teléfono. ¿Está habilitado para todos tus pacientes a cualquier hora? No, Ah, ok, contame no. eso, ¿cómo es? Bueno, en los teléfonos uno tiene grados de urgencia, ¿no? Y a veces yo lo hablo con mis pacientes. Mira, una urgencia yo la podré resolver, ¿no? Cuando, por lo general, las urgencias psicológicas, lo primero que decimos es hay una derivación a un centro médico cercano, un centro de urgencia. Pero yo tengo funciones dentro de todos los teléfonos Smart, tenés funciones que es de favoritos, privilegiados, que tienen... ¿Pero algún llamado de un fóbico que te llamó y un fóbico, y por ahí lo atiendo, y por ahí le digo, bueno, ¿qué pasó? Y por ahí me dice, estoy encerrado en el ascensor. Y bueno, vamos a trabajar un poquito. A ver, ¿qué hiciste? Vamos a hacer los recursos básicos. Bueno, primero vamos a llamar a que nos vengan a sacar del ascensor. Todos los ascensores tienen un sticker, un teléfono de emergencia. A ese teléfono hay que llamar. Después hay que gritar fuerte porque alguien en el edificio te va a ayudar. Después tenemos que trabajar para que, bueno, calmarnos. ¿Cómo nos podemos calmar? Hay pocos antídotos tan potentes como la respiración o la relajación. Son los antídotos más importantes que tenemos. Entonces los pacientes por lo general tienen un entrenamiento en la respiración, tienen un entrenamiento en la relajación, que eso va a reducir sus niveles de ansiedad y que le van a permitir pensar en alternativas más saludables. Hablaste de ansiedad. ¿Cómo está la ansiedad hoy en la Argentina? Vivimos un momento de mucha incertidumbre y eso produce mucha ansiedad. Y bueno, tenemos muchas personas que están muy afectadas por esta ansiedad. Yo creo que como toda crisis social, política, económica, como nos pasó en el 2001, nos genera un desgaste, porque ¿qué produce? Produce mucho estrés. Al sentirnos tan amenazados estamos en alerta permanente. Pero el estrés nos demanda mucha energía. Claro, al principio la podemos sostener, pero después nos agotamos. Y cuando te agotás, empieza el conflicto. Ahí empieza alteraciones en el sueño, alteraciones en el peso, alteraciones en el estado de ánimo, alteraciones en los vínculos, alteraciones en cuestiones vitales como ir a un control médico. Bueno, la gente a veces no se muere, se deja morir. ¿Tenés alguna fobia vos? Creo que en el momento no, pero sí he tenido miedo al agua y he trabajado sobre eso y he aprendido a nadar y me he defendido. Y hoy, donde veo un charquito de agua, me meto, porque es un entrenamiento para mí. ¿Hace cuánto que sos el presidente de la Fundación Fobia Club? Presidente hace 10 años, pero vicepresidente hace 27. ¿No? De hace 27 años, cuando sí. Fuiste el fundador. Sí, con mi socio. Con tu socio. ¿Te acordás? Que falleció Oscar. O con Oscar, ¿te acordás qué eran las fobias en ese momento y cómo pasó el tiempo? ¿Qué son las fobias hoy? Sí, sí, me acuerdo. En aquel momento hablábamos de ataques de pánico, de crisis de pánico. Nadie conocía, nadie hablaba. Era como bastante novedoso para la Argentina, para el mundo casi. Hoy yo diría que se habla menos, si bien se habla mucho de las crisis de pánico, hoy muchos ya llegan los pacientes autodiagnosticados, con un tratamiento inicial, a veces están maltratados, por eso vienen a nuestro centro, porque no encontraron la solución, pero tuvieron por lo menos un parche, una solución de emergencia. Pero las fobias siguen siendo olvidadas. A las fobias la gente no las atiende tanto. ¿Por qué? Porque demanda que el profesional a veces tenga que salir de consultorio, tenga que manejar otras habilidades, que tenga que tener cierto estilo, que tenga que animarse también, porque muchas de las sesiones las hacemos en la calle nosotros.
¿Son peligrosas las fobias hoy, doctor? Van a ser peligrosas en la medida que no se trate, porque cada vez más necesitamos desempeñarnos en múltiples tareas, en múltiples actividades. Hoy una persona podría decir, yo no necesito tener, no sé, puedo vivir en una casa y no necesito subirme en un ascensor. Sí, pero tantas veces vas a tener que ir a un centro médico, a un organismo del Estado, que vas a tener que subir un ascensor. Porque a veces hay muchos de estos lugares que por seguridad la única puerta de acceso es el ascensor. Hay que estar atentos a las fobias entonces. Muy atentos. Muy atentos, porque la fobia es, yo no diría que es un tsunami, porque no viene así tan violento, pero sí es una sudestada. Va subiendo el agua de a poco, de a poco, de a poco, y cuando querés acordar, tenés los pies en el agua. Y bueno, es importante eso de entenderlo, porque me empieza a limitar en algo, yo lo voy perdiendo, después me limitan a otra cosa, pierdo en un segundo espacio, y así voy perdiendo progresivamente muchas áreas de mi vida. Para finalizar, ¿qué le decimos a la gente que tiene fobia y que todavía no se anima a enfrentarlas? Que bueno, primero, que está bien que escuche tu programa. Segundo, que es fundamental que entienda que hay esperanza, que de esto se sale, que realmente hay posibilidades. Muy difícil es que una fobia no tenga solución. Hay casos crónicos, hay otros casos que tienen otras complejidades, pero la fobia por sí misma tiene solución.